Organización Mundial de la Salud convocaría a comité de emergencia para evaluar situación de la viruela del mono. El 23 de junio habría convocado la Organización Mundial de la Salud al comité de expertos para evaluar si la viruela del mono sería o no una emergencia de interés internacional. ¿Qué es lo que significa ello? ¿Podríamos estar frente a una próxima pandemia? En este video vamos a compartir el documento técnico que habría emitido la Organización Mundial de la Salud y cuál podría ser el futuro de la viruela del mono. Daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 14 de junio 2022 en donde la Organización Mundial de la Salud estaría convocando al comité de emergencias para evaluar si la viruela del mono constituye una emergencia sanitaria de interés internacional, un paso previo antes de la declaración de pandemia. ¿Qué es lo que significa ello? ¿Podría ser la viruela del mono la próxima pandemia? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante y que estaría preocupando a varios expertos a nivel mundial sería el documento que habría emitido este 14 de junio 2022 la Organización Mundial de la Salud. En el documento se mencionaría que la OMS, Organización Mundial de la Salud, determinará si la viruela del simio o viruela del mono constituye una emergencia de interés internacional. Es muy importante que el director de la Organización Mundial de la Salud habría convocado para el 23 de junio 2022 al Comité de Emergencias para evaluar si el brote de viruela del mono representa o no una emergencia de salud pública de interés internacional, dado que el virus se habría expandido a más de 32 países no endémicos. Igualmente se estarían publicando las directrices para la vacunación selectiva contra la enfermedad. Esta situación se trataría del nivel más alto de alerta que daría el Reglamento Sanitario Internacional, donde actualmente solo se aplicaría para dos enfermedades, para COVID-19 y para la poliomielitis. En lo que va del año 2022 se habrían notificado más de 1.600 casos confirmados de viruela del mono en más de 32 países y habría más de 1.500 sospechosos que están bajo estudios. Es muy importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud indicaría que la propagación de esta nueva enfermedad estaría siendo bastante marcada. En lo que va del año se habrían producido 72 muertes en los países previamente afectados. Hasta el momento no se han notificado muertes en los países donde ha aparecido recientemente. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas estaría tratando de verificar una muerte relacionada con la enfermedad en Brasil. El brote mundial de viruela de mono es claramente inusual y preocupante, habría mencionado el director general de la Organización Mundial de la Salud, donde considerarían que es el momento de intensificar la respuesta porque hay países afectados y es necesario una coordinación internacional. El director adjunto para la respuesta a emergencias habría mencionado que el riesgo de propagación en Europa se considera alto y en el resto del mundo moderado, y que existen lagunas sobre cómo se está transmitiendo el virus. No queremos esperar hasta que la situación esté fuera de control, habría asegurado sobre la convocatoria del Comité de Emergencias. Situación importante que estaría mencionando la Organización Mundial de la Salud. El convocar al Comité de Emergencias Sanitarias para evaluar si el brote actual de viruela del mono constituye o no una emergencia sanitaria de interés internacional
es un paso previo a la declaración de pandemia. Esta situación ya se vio en el 2020, en donde la Organización Mundial de la Salud, al identificar a la nueva enfermedad causada por el coronavirus como COVID-19 en febrero de 2020, había convocado al comité de emergencia y prácticamente un mes después se estaría declarando pandemia. Esta situación el mundo ya la vivió en el 2020 y en el 2022 podría darse la misma situación. Dado el avance inusual de la viruela del mono, podría constituir la próxima pandemia del siglo XXI. Es muy importante que la situación estaría preocupando a los expertos y sobre todo a las autoridades de la OMS, en donde ya estarían dando una fecha para que el comité de emergencia se reúna, 23 de junio. El 23 de junio el comité se estaría reuniendo y evaluarán en qué categoría colocar a la viruela del mono, si constituye o no una emergencia de interés internacional, situación previa hacia la declaración de pandemia. Dato importante que nosotros debemos mencionar. Igualmente se habrían dado las directrices para la vacunación, en donde la Organización Mundial de la Salud habría indicado de que los suministros estratégicos de las vacunas antiguas contra la viruela, que se radicó en 1980, ayudarían para lo que es el nuevo brote. Es muy importante que por el momento no se estaría indicando la vacunación masiva, pero que los pacientes que ya han estado expuestos con otras personas, se recomienda la profilaxis posterior a la exposición, es decir, vacunar a las personas que han estado en contacto estrecho con los pacientes positivos para viruela del mono. Es muy importante que de esta manera buscarían limitar la propagación y los cuadros severos de viruela del mono. El director de la OMS estaría trabajando sobre las directrices y sobre el cambio del nombre de la viruela del mono y sus variantes, así como un mecanismo para ayudar a compartir las vacunas disponibles de manera más equitativa. Situación importante que debemos mencionar. La viruela del mono podría constituir la próxima pandemia que el mundo enfrente y podríamos estar frente a una nueva pandemia dentro de otra pandemia en curso. Una situación preocupante y que ya la Organización Mundial de la Salud estaría preparándose para evaluar cuál será el futuro de la viruela del mono. Nosotros debemos estar atentos a la información, debemos seguir cuidándonos, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 14 de junio 2022 en donde la Organización Mundial de la Salud habría solicitado al Comité de Emergencias reunirse este 23 de junio 2022 para evaluar cuál es el pronóstico y el futuro de la viruela del mono. Es muy importante que la institución estaría evaluando si la viruela del mono constituiría una emergencia de interés internacional, un punto previo antes de la declaración de pandemia. Es importante que actualmente, bajo esta denominación de emergencia de interés internacional, se encontraría COVID-19 y la poliomielitis, en donde la viruela del mono podría ingresar a esta lista y de esta manera constituir un paso previo hacia una próxima pandemia. El mundo podría estar enfrentando una próxima pandemia de viruela del mono asociada a la pandemia del curso de COVID-19. Es muy importante que la situación de la viruela seguiría avanzando y ya se habrían registrado más de 1.600 casos confirmados y más de 1.500 en sospecha con respecto a esta enfermedad en más de 39 países. La situación es preocupante y la OMS ya estaría evaluando qué acciones y qué medidas tomar en cuenta con respecto a este brote inusual de viruela del mono. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto,
un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.